En breves minutos estaremos iniciando con nuestro primer webinar, cómo estar preparados para una calificación de riesgos. Toda historia está llena de caminos y cada uno escoge el suyo. La vida no se trata de ir rápido, sino lento, pero sin pausa. Y es que no hay nada inalcanzable si las líneas están bien trazadas. Porque tenemos maneras distintas de ver el atardecer, pero el sol siempre seguirá siendo el mismo. Porque el ayer no es solo tiempo, sino es parte de nuestra identidad. Porque la confianza es el resultado de quienes somos. Porque somos respeto, perseverancia, humildad, pasión, innovación, cooperación. Porque juntos somos Cooperativa Pacífico. Buenas tardes, estimados amigos cooperativistas, y bienvenidos al primer webinar realizado por Cooperativa Pacífico especialmente para ustedes. El COVID ha cambiado muchas cosas desde su aparición. Una de ellas ha sido la forma en la que nos reunimos. Es por eso que el día de hoy estamos reunidos por medio de esta plataforma, ya que a pesar de la distancia que nos separa, nada nos detiene para hacer uso de nuevos canales que nos permitan seguir unidos y así fortalecer nuestro tan querido sector cooperativo. El día de hoy tengo el agrado de presentar a una persona que probablemente ya algunos de ustedes conozcan. Ella es María Belén Efio, gerente general de Microrate, calificadora de riesgos, quien viene el día de hoy a comentarnos cómo estar debidamente preparados para una buena calificación de riesgos. Antes de poder comenzar, permítanme leer algunas normas de convivencia para que esta charla salga de la mejor manera. 1. Los micros estarán silenciados para evitar cruce de ruidos durante la charla. 2. Sugerimos el uso de audífonos para escuchar bien al expositor y ubicarse en una zona donde no cuenten con demasiado ruido. 3. Revisa tu conexión de internet previamente y ubíquense en un lugar que tenga buena señal. 4. Si no escuchaste bien alguna parte de la charla, no se preocupen, esta charla está siendo grabada. 5. Las preguntas que ustedes han realizado por medio de su inscripción serán resueltas al final de la exposición de María Belén. Sin más que agregar, agradezco la participación de todos los presentes y
doy inicio a esta charla. María Belén, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Fiorella, por esta invitación. Eh, Muy agradecida y contenta de estar con ustedes, con todo el gremio cooperativo. Pero antes que todo, desearles que ustedes, sus colaboradores, todas sus familias estén bien, con salud. Y bueno, esperamos en realidad que esta coyuntura, si bien es cierto, es difícil para todo el mundo, también nos traiga muchas oportunidades para repensar, ¿no? La estrategia para mejorar, prepararnos de pronto para un cambio que es innegable debido pues a esta coyuntura. Estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes nuestra experiencia y por supuesto presta a poder responder todas las consultas que puedan surgir de mi presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver aquí. Es justo la presentación. Share. A ver. Si me permite. Ya está. Ok. Bueno. Todos, digamos, quienes están en el mundo del sistema financiero, siempre ha sido una gran pregunta: ¿qué hay detrás de una calificación de riesgo? ¿Qué tan importante puede ser y qué tal de pronto útil, ¿no? Llega a constituirse este documento que muchas veces es temido debido a la nota que puedan lograr las instituciones financieras. Bueno, pues yo les puedo comentar digamos, de nuestra experiencia como MicroRe, una calificadora de riesgo especializada en microfinanzas. Nosotros tenemos pues, más de 20 años haciendo este servicio de calificación a todo el mundo, principalmente América Latina, ¿no? El Caribe, incluyendo por supuesto Perú, que es uno de nuestros mercados principales, y África en el segundo lugar. Y finalmente Asia son los 3 mercados en donde más operaciones tenemos. Y digamos que, para ser honesta con ustedes, a veces, bueno, la mayoría de casos nuestros clientes tienen mucho temor a la nota de calificación. Y lo que sí les puedo decir es que nosotros hemos empezado evaluando incluso a programas, simplemente programas de crédito. No son ni siquiera instituciones financieras, pero se animaron a hacer esta calificación porque necesitaban tener una opinión complementaria, independiente, que les ayudara a fortalecer su gestión de riesgos. Entonces, más que un costo para ellos, lo sintieron como una inversión. Algunos clientes que empezaron como un programa de crédito, como les decía, sin siquiera tener una forma jurídica, hoy son bancos. Son bancos, ¿no? Son bancos, son entidades supervisadas, son cooperativas también. Y creo que lo importante de esto es la recurrencia de hacer este ejercicio para irse fortaleciendo con ojos pues adicionales, porque ustedes bien saben, como gerentes el día a día nos gana y creo que para todos es muy bueno recibir una retroalimentación externa que nos saca, digamos, de este trabajo diario y nos hace repensar si es que de pronto podemos mejorar algún aspecto clave dentro de nuestras entidades financieras. Entonces, bueno, no nos hemos presentado así formalmente. Ojalá que algunos de ustedes nos conozcan, nos recuerden. Nosotros somos la primera calificadora especializada en microfinanzas en el mundo. Tenemos más de 20 años en el mercado y, digamos, tenemos la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros como calificadora reconocida
desde el año 2011. Tenemos, digamos, más de 1.300 calificaciones realizadas en el mundo y con una experiencia que ha ido creciendo no solamente a nivel de entidades microfinancieras, pero también de distintos tipos de entidades que no necesariamente se enfocan en microfinanzas. Y esto tiene que ver con la autorización también que nos dio la Superintendencia de Banca y Seguros acá en el Perú, de poder evaluar distintos tipos de portafolios de cartera. ¿Sí? Entonces hoy evaluamos a cooperativas, evaluamos a financieras, evaluamos a bancos, pero por supuesto nuestra principal clientela está conformada por entidades microfinancieras todavía. Bueno, ¿qué es para aquellos que de pronto es la primera vez que escucharon una clasificación de riesgo o qué es una clasificación de riesgo? Les puedo contar que es un análisis completo sobre su entidad. Siempre me gusta hacer un poco más gráficas mis presentaciones porque, a ver, es como si nosotros fuéramos al colegio, ¿no? Y nos van a evaluar y nos van a decir, bueno, cuál es la nota que vamos a sacar después de un examen, ¿no? Entonces, o sacamos un A, o sacamos un B, o sacamos un C. Pues es exactamente lo mismo. Solamente que en esta oportunidad nosotros lo que hacemos es evaluar, ¿no? Cómo estás manejando cada área fundamental para toda entidad financiera. Entonces, al final logras una nota que te va a permitir retroalimentarte internamente para saber qué oportunidades de mejora tiene la entidad financiera, pero también te va a servir para poder tocar puertas sobre proveedores financieros y también diría pues sobre el regulador que tengo entendido va a empezar a exigir las calificaciones, ya las empezó a exigir las clasificaciones de riesgo para el grupo 3 de las cooperativas, si mal no recuerdo, fue a partir de este año, pero se prevé pues que esto se haga recurrente y extendible a otras cooperativas a partir de los próximos meses. De hecho, también habrán escuchado de las iniciativas que está tomando el gobierno actual respecto a algunos fondos que se están tratando de, digamos, entregar a algunas entidades microfinancieras como el Fondo FAEMIPE, que también exige pues una clasificación de riesgo un poco mirando la salud financiera y la capacidad que tienen las entidades para poder asumir sus compromisos con proveedores dentro de lo que pacten, ¿no? Dentro de lo que se pacte. Entonces, digamos que este ejercicio de calificación de riesgo es una carta de presentación, es un análisis interno y es además también digamos, una carta que les permite a ustedes decir que también preparados están para asumir compromisos financieros ante terceros. El regulador, por supuesto, que la va a pedir como les había comentado. La ventaja de una calificación de riesgo de una calificadora internacional como Microray es que no solamente sirve para poder presentarse a los acreedores locales, sino también presentarse ante los acreedores internacionales, dado que Microray pues tiene esa exposición mundial. ¿Por qué? Es importante, es un poco de lo que ya les comentaba, ¿no? Es una carta de presentación porque diversifica opciones de financiamiento. Una de las preocupaciones principales actualmente bajo esta coyuntura es que si estamos muy concentrados en la captación de depósitos. ¿Y qué pasaría si los depositantes, digamos, formaban parte de una empresa y la empresa decide recortar sus gastos, despedir el personal? ¿Qué va a pasar con estas personas que al final pues van a tener que empezar a retirar también sus ahorros, ¿no? Entonces, ver la concentración del fondeo es fundamental para poder ver qué tan bien va a poder la entidad financiera seguir financiando sus colocaciones o tener un calce más holgado, ¿no? En poder, digamos, estructurar los niveles de liquidez y de repago de tanto de desembolsos, digamos, como de repago de sus obligaciones.
Entonces, hay pro y contras en el caso de que digamos, en el caso de que una entidad intermedie depósitos, ¿no? O sea, capte depósitos o si tiene, por ejemplo, otras fuentes de financiamiento que ahora se las voy a explicar. Entonces, estos son los aspectos que ya les había comentado, que es fortalece la reputación institucional hacia socios, ayuda en el delineamiento de un mapa de riesgos, ¿no? Y sobre todo los prepara para diversos contextos. La economía mundial se ha movido muy rápido en estos últimos años. Sinceramente, nosotros ya veíamos golpeada la región de Latinoamérica hace 2 años, ¿no? Y ha ido deteriorándose, han habido distintas coyunturas que tienen que ver también con la gestión macroeconómica, no hubo mucha inversión en la región, los inversionistas se fueron para otros lados, el mismo ruido político en algunos de los países de Latinoamérica afectó también las inversiones y todo eso hace que vaya haciendo más lenta la economía de nuestros países. ¿Sí? Entonces, menos dinamismo, menos empleo, menos generación de actividad económica y, por supuesto, impacta esto en las entidades financieras y en su desempeño, ¿no? Tenemos lo que es el alineamiento. Esta calificación sirve también para un alineamiento al entorno regulatorio y a mejores prácticas. Ahora les voy a contar también, porque hemos tenido la oportunidad de hacer evaluaciones, estamos haciendo evaluaciones actualmente a nivel de toda América Latina y hemos hecho también, digamos, hemos tenido algunas conversaciones con aproximadamente unas 50 empresas financieras de América Latina, entre 50 y 70 de América Latina y unas 10 aproximadamente de África. Y es muy interesante. Ahora les voy a contar cuáles son los principales riesgos que están enfrentando bajo esta coyuntura. Bueno, y vamos a ver quiénes solicitan una clasificación de riesgo, los proveedores de fondos, a nivel nacional, la banca comercial, COFIDE, el Fondo Mi Vivienda, el Banco de la Nación, a nivel internacional, los fondos especializados, ¿no? La banca multilateral, el BID, la CAF, el Banco Mundial, que son los organismos que ayudan, digamos, a nivel de gobiernos y también han estado financiando directamente a cooperativas. Por ejemplo, el BID otorgó financiamiento a una cooperativa que es cliente nuestro de Colombia. Y también lo ha hecho en algunas cooperativas de Centroamérica. Entonces, están ya incorporadas dentro de la lupa de, digamos, de potenciales, digamos, entidades financieras sujetas a crédito por la banca multilateral, ¿no? De desarrollo, que incluye al BID, el Banco Mundial, como les decía. Otras entidades que pueden pedirlo, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y también, pues, como una manera de evaluar el seguro de depósitos, ¿no? Ustedes saben que como captadoras de depósitos, pues, se tiene que, por ley, digamos, tener un seguro que pueda garantizar al depositante que sus depósitos, sus ahorros están siendo, digamos, resguardados también, ¿no? Entonces, el seguro de depósito te va a ayudar también, en función de la calificación de riesgo, te asignan los niveles de prima que cubrirían los depósitos. A mayor riesgo, mayor prima. Ok. ¿Qué es lo que evaluamos? Lo que evaluamos aquí, porque esa es la pregunta que me imagino están todos haciéndose, es, ¿y cuáles son las partes más importantes que evalúa Microred o una calificadora de riesgo cuando hace la evaluación a una entidad financiera? Pues fíjense, evaluamos 4 aspectos principales: el riesgo estratégico, el riesgo crediticio, ¿no? La calidad de la cartera, el riesgo operacional, los controles, y el riesgo financiero. El riesgo financiero no es más que el resultado de todo el trabajo que ha venido haciendo el gobierno corporativo con sus decisiones estratégicas, con su balance de poderes, con la exigencia de rendición de cuentas al equipo gerencial, con el aporte estratégico, ¿no? Darle ideas y ayudarle al gerente general a cómo enfrentan la situación,
a cómo mejoran su desempeño, etcétera. En esta, digamos, es una visión bastante integral de cómo se gestiona una empresa financiera a fin de que, alineados los objetivos, pueda su empresa salir adelante y poder, por supuesto, tener bajo control en la mejor medida posible los riesgos que pueda estar enfrentando. Entonces, 4 tipos de riesgo. Estratégico. El estratégico. Siempre nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿qué tan importante es el riesgo estratégico? Yo les diría que es sumamente importante. A ver, cuando nosotros desarrollamos una empresa o queremos desarrollar algún negocio, una idea de negocio, lo primero que tenemos que hacer es saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, a quién vamos a atender, qué nicho en realidad queremos ofrecer nuestro servicio y si estamos en la capacidad o tenemos las ventajas competitivas o comparativas que nos permiten luchar por ese segmento de mercado objetivo. Entonces, la claridad a nivel de la instancia más alta de toda entidad financiera es fundamental, porque de ahí partan todas las directivas que se van a dar a las distintas áreas. Entonces, por eso para nosotros es muy importante el tema del riesgo estratégico. Voy a tratar de hacer una mezcla con qué es lo que está aconteciendo actualmente bajo el escenario del COVID, ¿no? A ver, nosotros hemos visto cómo están trabajando a través de comités de crisis ya los gobiernos, digamos, el Consejo de Administración, la Junta Directiva, el equipo gerencial. Es fundamental ver cómo hacemos. ¿Les refinanciamos a todos nuestros clientes? Estudiamos la base de datos y evaluamos a quién le podemos refinanciar, a quién no. Podemos sacar unos nuevos créditos, un nuevo tipo de créditos. Hay una demanda que todavía se mantiene vigente en créditos. Entonces, todo ese tipo de ayuda, de ideas, digamos, son fundamentales y vienen desde arriba. Les cuento, por ejemplo, en esta entrevista que tuvimos con varias entidades, ha sido bien interesante ver cómo se mueven los equipos y trabajan muy unidos desde las instancias más altas para enfrentar la situación. Algunos de ellos han tratado de priorizar los canales a través de los cuales los clientes digamos, pueden seguir con la normal operatividad digamos, tanto de su repago del crédito, es decir, darles canales que faciliten el repago del crédito, o también identificar qué clientes quisieran un nuevo crédito. Y también, bajo esta coyuntura, darles un mecanismo para que se puedan desembolsar a tiempo los créditos. No todas las actividades económicas están afectadas, a menos que estén ustedes concentrados, ¿no? Su cartera de créditos esté concentrada, pues, digamos, en un sector que efectivamente está bien golpeado actualmente, que son pues generalmente turismo, ¿no? Son aquellas actividades de servicios no primarios. Por ejemplo, en cierto nivel ha sido el transporte, ¿no? Ha sido obviamente lo que es hoteles, turismo, servicios de comida, ¿no? Restaurantes, etcétera, y todas digamos, las actividades conexas, ¿no? Entonces, sería cuestión de ver qué tan concentrada está por actividad económica la cartera crediticia. ¿Ya? Entonces, estaban buscando lo que son los canales. ¿Cómo hacemos para seguir manteniendo la fluidez en las operaciones las operaciones crediticias, tanto desembolsos como recuperos, ¿sí? O reestructuramos a todos. Me pareció bien interesante, por ejemplo, la lectura de un cliente de México, que él dice, mira, honestamente, los bancos salieron con su propaganda diciendo, refinanciemos a todos, ¿no? Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a refinanciar a todos. Y los clientes se quejaron y dijeron, pero si los bancos están refinanciando a todos, bueno, tienes que contarme si realmente tú estás siendo afectado actualmente por esta coyuntura. Y entonces los clientes dijeron, bueno, yo en realidad todavía sigo operando, todavía estoy generando negocio y tal, ¿no? Te voy a pagar, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunos clientes lograron
justamente esa conversación uno a uno con los clientes que hoy les ha permitido tener un poco más de caja, ¿no? Digamos, si antes tenían una recaudación puntual, digamos, de un 100%, hoy esos clientes, por ejemplo, de México, están recibiendo 85% de las recuperaciones, ¿no? Mientras la banca probablemente está llegando a unos niveles de 30% o de menos porque refinanció a todos, ¿no? Entonces, estos otros señores estudiaron su cartera, hablaron con sus clientes y refinanciaron solamente aquellos que efectivamente, aquellos clientes que sí estaban afectados por la coyuntura. Entonces, estas medidas de, digamos, de rápidamente poder ver hacia dónde pueden tratar de atender o de obtener una salida a esta situación, está ayudando a algunos clientes más que a otros. También, por ejemplo, contarles que el contexto les ayuda o les puede, obviamente, perjudicar, y la extensión del confinamiento es también pues un elemento que afecta, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, el confinamiento se levantó en la parte del sur a partir del 13 de abril, ¿no? México ha sido hasta cierto punto flexible, Guatemala ha sido también bien flexible porque las actividades no se interrumpieron excepto a partir de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, ¿no? En el caso de Honduras y El Salvador ha sido muy estricto, señores, muy estricto. Entonces, por un lado, les han exigido que el 100% tiene que estar refinanciado sí o sí durante 3 meses, no se cobra ni interés, no se cobra ni capital. ¿Ok? Y por otro lado, también no se pueden hacer ajustes en el caso de gastos de personal. Entonces, depende mucho de cada gobierno, ¿no? En la mayoría, pues que se vive digamos, que han visto en qué medida se están impactando las entidades financieras y han dado programas también de salvataje, ¿no? Entonces, a través de nuevas líneas de financiamiento, a través de fianzas que da el gobierno, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy variado el impacto y les podría decir que depende mucho digamos, de cómo cada gobierno está enfrentando cada situación, ¿no? Particular. Y también, digamos, que está un poco alineado a lo que es la capacidad de reacción que tengan las entidades financieras para poder enfrentar pues esta coyuntura, ¿no? El riesgo crediticio es innegable que se va a afectar, ¿no? En la mayoría de las entidades financieras sí lo están viendo. Entonces, esto es algo fundamental porque es el principal activo de toda entidad financiera. Si no tenemos una buena metodología de crédito, si no se implementa bien la recuperación, si no se monitorea bien la calidad de la cartera, señores, ustedes saben perfectamente que no va a entrar el dinero, o sea, de vuelta a la caja, y que además los ingresos financieros, el estado de ganancias y pérdidas también se va a ver afectado. Entonces hay un doble impacto ahí, la caja y los resultados, solvencia y liquidez. Entonces, por eso es que como siendo esto un activo fundamental, la gestión del riesgo crediticio es crucial, ¿no? Y eso es porque medimos nosotros esto. El control interno o el riesgo operacional es, digamos, la gestión de riesgos ex ante y ex post. Siempre estamos mirando el rol del área de riesgos, el rol del área de auditoría interna, pero no solamente decir que cumplen con una política, sino ver qué tan bien enfocada está esa política en cubrir los riesgos mínimos que debe tener bajo la lupa toda entidad financiera. Por ejemplo, tenemos en el caso de, digamos, usualmente en lo que es auditoría interna,
si se están respetando las políticas crediticias, en qué medida se está controlando, digamos, riesgos operacionales, en qué medida se está haciendo un buen arqueo de caja, ¿no? Entonces, todo va relacionado a la gestión del activo correctamente en términos de liquidez, en términos de riesgo crediticio, en términos de lo que es también lavado de activos. Ustedes saben que hay un procedimiento que exige la superintendencia y una reportería. Microread no tiene acceso a los reportes que se entregan, digamos, de lo que es el área de lavado de activos, pero sin duda, señores, puedo decirle que incurre, si ustedes no cumplen dentro de lo que digamos, lo que exige la superintendencia, se convierte en un claro riesgo reputacional que puede afectar inmediatamente las operaciones de su entidad financiera. Por eso es que, digamos, esto es uno de los aspectos que nosotros medimos en el riesgo operacional, ¿no? Pero el tema, digamos, de la gestión aquí de control es integral. O sea, es como si fuera una evaluadora de riesgo que ustedes la tienen dentro de su entidad financiera y que está permanentemente retroalimentando a los equipos gerenciales. Cuidado, este sector está muy concentrado, está golpeado por X motivos, entonces tomen las precauciones, digamos, que se tienen que tomar, ¿no? En otra situación, por ejemplo, hemos visto que, digamos, hay un exceso de excepciones a las políticas de crédito, entonces cuidado, el riesgo crediticio se puede elevar, ¿no? O de pronto hay muy bajos niveles de liquidez, cuidado también, porque si hay un evento adverso, la caja se afecta y por tanto la empresa puede quedar ilíquida en el muy corto plazo. Entonces, esa es la labor del área de riesgo y de las áreas de, digamos, de auditoría, ¿no? Hemos visto casos en los cuales auditoría dice, bueno, pero aquí, digamos, no estoy diciendo algunos ejemplos que han pasado, que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, no se, vamos a suponer en un caso extremo, no se cumplió con tener el reglamento de créditos en los escritorios de los oficiales de crédito. Bueno, entonces como que esto es un hecho, sí, pero digamos que no llega a aportar un poco más a la institución ni a prevenirle de cosas más relevantes, como por ejemplo, esta sucursal está teniendo problemas en la originación del crédito, los clientes son inexistentes, no hemos encontrado a los clientes, las direcciones están incorrectas, entonces todo eso va alarmando y va nutriendo a la entidad para activar rápido, digamos, mecanismos de control o de reversión de estas observaciones. Entonces, la calidad de las observaciones, tanto del área de auditoría interna como del área de riesgos, son cruciales. Y no los veamos como que los malos de la película, no, porque eso siempre lo hemos visto, no, pero qué riesgos, no, pero qué auditoría. No, ustedes deben tomar también todas sus observaciones como una retroalimentación, un apoyo, porque todos pertenecen a una misma entidad financiera y por tanto deben ser un solo equipo para poder cubrirse, ¿no?, en cada desafío que puedan enfrentar. Bien, y finalmente lo que es la planificación financiera, que no es más pues que el resultado del trabajo de todos ustedes. El riesgo financiero, a ver, no sé si lo puse por aquí, no, aquí lo voy a explicar un poquito más. A ver, en riesgo financiero nosotros medimos lo que es el margen operativo. Si ustedes colocan bien la cartera, bajo una metodología diseñada correctamente, alineada a buenas prácticas, ustedes aseguran sus ingresos financieros a tiempo, dentro de lo previsto. Luego del ingreso financiero tenemos los gastos financieros. Entonces, ¿quiénes conforman o quiénes alimentan los gastos financieros? La estructura de los pasivos. Quiere decir, ¿cuánto le pagan ustedes a sus depositantes por su dinero, por sus ahorros, por sus depósitos a plazo? ¿O cuánto le pagan ustedes también a los proveedores de fondos, ¿no? Digamos al Banco de la Nación, a COFIDE, a la banca comercial, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver también cómo está compuesto este costo financiero. A veces, por un afán de competir, se elevaron las tasas de interés pasiva.
y es un costo financiero que afecta mucho también la sostenibilidad de la empresa. Entonces hay que medir también una óptima estructura de pasivos y también mirando cuál es el costo financiero, digamos, que posiblemente, que realmente puede pagar la institución bajo su estructura de costos actual. No por decir, bueno, yo quiero tener dinero ahorita para colocar o para tener algo en la caja, le damos 10, 12, 14, 15% y eso no es sostenible, porque tendrías que tener una tasa de interés de activa o un rendimiento de colocaciones lo suficientemente compensador de todos estos gastos financieros, de los gastos operativos, quiere decir lo que le pagan ustedes a su staff, lo que le pagan ustedes en todo lo que es pago de alquileres de las sucursales, el pago de todo lo que es operatividad, agua, luz, teléfono, servicios de internet, pues no sé, pagarle al buro de crédito, etcétera, ¿no? Una serie de gastos adicionales fijos que tiene usualmente una entidad financiera. Entonces, volviendo otra vez a la ecuación, es el rendimiento del financiero que viene de sus colocaciones, que tienen que estar bien colocadas para poder asegurar que los ingresos financieros entren dentro de lo previsto. El gasto financiero, que no es más que el costo de los fondos que ustedes intermedian, ¿no? De sus proveedores de fondos, llámense los bancos que les prestan, llámense COFIDE, llámense el Banco de la Nación, la banca de segundo piso, acreedores internacionales, etcétera. Eso es lo que usted, y los depositantes, por supuesto, ¿eh? Y luego tenemos el gasto operativo, que no son más pues que el personal, que los gastos, digamos, fijos. Tenemos el gasto de provisiones, porque hay que mantener también la cartera cubierta con reservas suficientes para aquellos clientes que entren en default, como se llama, o clientes que no han podido pagar sus deudas a tiempo. Entonces, una práctica prudente es provisionar esas malas deudas a fin de que reflejen ustedes correctamente en el estado de resultados las ganancias o la posición financiera final de su entidad debido a la intermediación financiera, a la colocación y a la recuperación de los créditos. Entonces, aquí en la parte financiera, como les decía, es el resultado del trabajo de todas las áreas. Todas las áreas trabajan aquí y todas las áreas muestran sus resultados aquí, en el margen operativo. Una tendencia que hemos estado viendo, digamos, en los últimos 2, 3 años a nivel del sistema financiero peruano son los llamados otros ingresos financieros netos, que no tienen nada que ver con la intermediación en sí, que es decir, la colocación y la recuperación. En nuestra experiencia, esto, digamos, ha ido creciendo en el tiempo, pero llega a niveles de alrededor de 2 puntos sobre el total de la cartera bruta, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ciertamente la estrategia también de algunas entidades es buscar algunas opciones de otros ingresos que pueda ayudar igualmente a la entidad financiera a diversificar, digamos, los rendimientos, ¿no? No solamente del lado de los activos, pero ciertamente ayuda en algo a cubrir o a compensar algunos gastos que podrían ser financieros o podrían ser operativos. Entonces, esa es, por ejemplo, la tendencia que hemos visto, pero depende mucho también de la estrategia, ¿no? Esencialmente nosotros vemos lo que es el margen operativo en sí. La liquidez dentro de la planificación financiera, ¿no? Es tratar de ver qué tan cubiertos están o qué tan bien afinadas están las políticas para ver los niveles de colchones de liquidez que les permitan a ustedes soportar un horizonte de varios meses, ¿no? Mientras, por ejemplo, se resuelven algunos temas de coyuntura. Miren, les cuento, por ejemplo, de estas evaluaciones que tuvimos a nivel de la región. Bien interesante ver cómo algunos comités de crisis e incluso, digamos, planes de contingencia y de continuidad que se elaboraron antes de la crisis, ayudó mucho a estresar escenarios financieros dentro de las entidades. Y eso ha permitido que hoy algunas instituciones puedan tener horizontes de caja, pues, no menos de 6 meses, ¿no? Lo cual da cierta
holgura, entre comillas, holgura, para poder de pronto enfrentar esta situación de que se tienen que refinanciar algunos créditos y que por supuesto no van a poder recibir ni capital ni interés en un plazo de 2 o 3 meses. Entonces, los planes de liquidez, el plan de contingencia, el análisis de calce en el corto, mediano, largo plazo, cobran obviamente importancia en el manejo de toda entidad financiera. Otro aspecto es los riesgos de mercado, ¿no? Generalmente asociados a dos temas. Uno es el riesgo de la tasa de interés, otros son, digamos, el riesgo de lo que es tasa de cambio. Actualmente en el Perú prácticamente ese riesgo cambiario es mínimo. Honestamente, incluso los fondeadores internacionales le prestan ahora a las entidades financieras peruanas en moneda local, ¿ya? Y asumen parte del costo de una posible devaluación. Felizmente nosotros, digamos, como país, hay buenas reservas internacionales hasta el momento que hacen, pues que, si bien es cierto, hay hipos en los, sobre todo cuando hay crisis, ¿no? Digamos, en el tipo de cambio, pues actualmente cuando el Banco Central, como es tan organizado, entrega, digamos, interviene y hace que el tipo de cambio vuelva a sus niveles históricos y normales, ¿no? Entonces, por eso es que ayudan mucho las reservas internacionales. Entonces, en ese sentido, ya prácticamente el riesgo cambiario es bastante bajo a nivel Perú, ¿no? Sin embargo, no les podemos negar que hay algunas entidades que siguen, digamos, expuestas con lo que es el riesgo de descalce de moneda. Otro riesgo de mercado, bueno, en el caso de inflación, no es el caso en Perú, ¿no? Donde la inflación está dentro de la meta del Banco Central, alrededor de un 3% anual, ¿no? Otros países están, yo diría, a ver, justo estaba viendo hoy día un reporte, pero era de África, un reporte de calificación, y si mal no recuerdo, la inflación estaba alrededor de un 8 o 9%, entonces ahí como que ya te preocupas, ¿no? Pero afortunadamente en nuestro país todavía tenemos pues niveles de inflación bastante controlados. Y creemos que esta inflación en realidad va a haber una deflación debido pues a esta contracción de la economía, ¿no? Es lo que nosotros estamos previendo. Entonces, estos son los 4 riesgos que nosotros evaluamos en una calificación de riesgo. ¿Cómo prepararse para la calificación? Bueno, primero que nada, hay que identificar y ordenar bien la información solicitada por el equipo evaluador. Nosotros pedimos balances de los 3 últimos periodos, pedimos el estado de ganancia y pérdida, pedimos la composición de la cartera, ¿no? Por actividad económica. Si ustedes nos quieren dar toda la base de la cartera, que ya lo estamos haciendo, por ejemplo, dado que por el confinamiento no podemos salir, pero ya nosotros anticipamos evaluaciones remotas incluso desde hace 2 años, y eso nos permite a nosotros, en 2 sentidos, diría. Primero, al tener la base de datos, nos permite de toda la cartera, ¿no? No necesitamos nombre, no necesitamos más que un código interno de la empresa, de la entidad financiera, un código interno del cliente, ¿no? Nos ha permitido en realidad ayudar también a la entidad evaluada a decirle, mira, cuidado con este tipo de créditos, están mostrando un perfil de riesgo mucho más grande. Cuidado con tu concentración o en cierta zona geográfica o en cierta actividad económica. Entonces, es la ventaja de tener todo el acceso a la base de datos. Y lo más interesante es también poder identificar perfiles de riesgo a nivel individual, a nivel cliente, que te permite también, digamos, de una manera más agregada, tener una aproximación de cuánto se puede deteriorar la cartera, ¿sí? En función, obviamente, a estos riesgos de concentración que les comentaba. Entonces, incluso identificar, por ejemplo, qué producto es el que tiene como que menor riesgo, ¿no? ¿Qué producto es el que ustedes de pronto deberían mirar más para seguir desarrollando negocio sobre su producto, ¿no? O de pronto identificar que hay clientes muy buenos
que les está yendo bastante bien a pesar de la coyuntura y sobre los cuales probablemente se van a tener que desarrollar productos para ello y para las actividades conexas, ¿no?, que lo alimentan, ¿no? Entonces, la información, el ordenamiento de la información, que nos la den en función, obviamente, a los criterios que nosotros decimos, básicamente estado, ganancias y pérdidas, de los balances, la información de cartera, cómo están compuestos los pasivos, quiere decir si ustedes tienen, cuánto tienen en ahorros, cuánto tienen en depósitos a plazo, y estamos hablando de depósitos a plazo de corto, de mediano, de largo, cuáles son las tasas de interés activa y pasivas. ¿No? Generalmente se mueven en eso y si nos dan la base de datos de cartera, pues nosotros mejor todavía porque sobre eso ya hacemos la prueba de un muestreo que abarca al 100% al 100% digamos, de la institución, ¿no? 100% de la cartera. Tener siempre disposición permanente resolver consultas, ¿no? O sea, no es que estamos atacando diciendo, oye, pero ¿por qué tienes? No, es simplemente aclarar, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, nos ha tocado que los clientes te envían la información y no hay ¿cómo les puedo decir? Como que no calza, no necesariamente es consistente un reporte con el otro. Entonces decimos, por favor, ¿nos puedes aclarar en dónde está la diferencia? Porque a veces es justificable dónde está la diferencia, ¿no? Entonces algunos clientes pueden tomar, pero bueno, qué pesados, no entienden o nos están fastidiando. No, se trata justamente de dar la mayor facilidad para que el calificador pues pueda también identificar, ¿no?, cómo ustedes clasifican su información. Entonces, una vez entendido con eso, ok, se procede a mejorar el análisis, ¿no?, a identificar mejor en dónde tiene que estar clasificado. Entonces, ese tema de receptividad de las observaciones, resolver consultas y transparencia, no saben cuánto ayuda al calificador, ¿no?, para poder de pronto entender mejor el caso y precisar mejor las observaciones que ustedes se van a llevar como retroalimentación para fortalecer. Porque una calificación de riesgo no es meramente para decir, oye, mira, estás mal en esto, mal, mal, mal. No, sino es también para destacar de una manera integral lo bueno que ustedes están haciendo y aquellas oportunidades de mejora. Pero cuanto más transparente, ¿no?, son y disponibles a resolver las consultas que podamos tener, pues mejor se va a entender el caso y mejor se van a dimensionar los niveles de riesgo que ustedes enfrenten. Comunicación constante con todo su staff de colaboradores acerca de la evaluación. Quiere decir, decirles, pues, comunicar a todas las áreas que van a ser entrevistadas, que generalmente son el área de créditos o de negocios, el área de finanzas, la gerencia general, el presidente del consejo de administración o el vicepresidente del consejo de administración, ¿no?, representantes del consejo. Se evalúa también digamos, a las áreas de control, ¿no?, riesgos, auditoría interna, el área de sistemas, ¿no? Entonces, avisarles sobre esta calificación para que ellos también estén preparados de comunicar a sus áreas respectivas, ¿no?, la solicitud de información, que sea, digamos, lo más transparente también a ese nivel para que ellos puedan facilitar la información y resolver las consultas oportunamente. Cuanto más rápido tengamos la información, pues más rápido van a tener también su análisis. Y permanente atención y preguntas sobre la construcción de indicadores de gestión. Ustedes reciben, digamos, en una calificación, reciben un borrador del reporte de calificación, donde pueden hacer consultas. ¿Y cómo se construye este indicador, María Belén? ¿Y cómo, y por qué se tiene que ajustar, ¿no?, a las normas? No sé, vamos a suponer. ¿Y por qué usas este indicador? Entonces, en realidad es un ejercicio de mucha retroalimentación, porque al final, señores, todo lo que nosotros pedimos queda para ustedes, queda para sus áreas de riesgos, y va a ser muy importante para que a partir de eso monitoreen, ¿no?, y mantengan bajo control aquella información que es, digamos, relevante para el desempeño, para medir y monitorear de cerca el desempeño de sus entidades. Entonces, en general, diríamos,
que nos den la información, identifiquen la información que nosotros necesitamos, que estén muy dispuestos a resolver consultas, que sean muy transparentes y que mantengan una comunicación fluida a fin de que tanto con su personal como con el mismo evaluador, para que se pueda tener una mejor visión de lo que está aconteciendo, tener, como nosotros le llamamos, el caso, ¿no? Tener el caso de negocio bien identificado y poderles ayudar también a la hora de identificar las observaciones. Bueno, no sé si lo he hecho muy rápido o tal vez muy lento, pero estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, María Belén, primero quiero agradecerte, de verdad tu exposición ha estado excelente y de hecho contigo es que estamos comenzando este nuevo canal, ¿no? Con el cual nos estamos comunicando con las cooperativas. Nosotros, de hecho, como Cooperativa Pacífico contamos con este beneficio de poder darle a nuestras cooperativas socias pasantías y por esta situación coyuntural no se está pudiendo dar ya que requiere una cercanía presencial. De verdad te agradezco muchísimo y bueno, ahora continuamos con algunas preguntas que nos dejaron al momento de la inscripción. A ver, la primera sería, nos solicitan algunos consejos de cómo mejorar una calificación. Entonces, yo entiendo que es para alguna cooperativa que quizás ya ha obtenido alguna calificación y cómo podría mejorar la misma. Imagino que esta pregunta es bastante amplia porque va a depender de la calificación que tú hayas realizado y los aspectos en los que esté mejor o tenga algunas fallas. Sin embargo, creo que puedo replantear un poco la pregunta y sería, digamos, qué aspectos o qué similitudes tienen las cooperativas que poseen una muy buena calificación de riesgos, ¿no? ¿Qué similitudes puedes encontrar tú? Mira, yo diría que hay que poner atención a las observaciones que nos ha dado nuestra calificadora de riesgo. Trabajar sobre esas, ¿no? Identificarlas muy bien, trabajarlas y levantar observaciones para que en la próxima calificación ya el calificador sepa pues que efectivamente se ha trabajado sobre eso y se va a ver de todas maneras el impacto en la parte integral financiera. Ustedes van a verlo, o sea, obviamente también tienen que reconocer, y como lo dije en el último slide, tienen que reconocer las observaciones, ¿no? Verlas que efectivamente están impactando. Entonces yo diría que, Fiorella, hay esos aspectos que se tienen que tomar en cuenta de las observaciones que previamente nos ha dejado en el informe nuestra calificadora de riesgo. Ok. Luego, otra pregunta que nos hacen es, dada la situación coyuntural, existen pérdidas, corridas de liquidez o incertidumbre. Entonces, ¿cómo es que después de esto se va a realizar la calificación de riesgo? ¿Se va a tomar en cuenta información histórica? Sí, sí, efectivamente se va a tomar información histórica, pero también les puedo comentar que los benchmark cambiaron. O sea, ustedes no son las únicas afectadas. No. O sea, todo el sistema bancario ya cambió y los parámetros de medición ya cambiaron. Entonces, estamos hablando de un contexto totalmente distinto y, por supuesto, la histórica nos ayuda un poco para ver cómo ustedes han estado evolucionando, cómo ustedes han estado trabajando. Obviamente, este COVID, esta situación ha impactado a todas y las métricas son distintas. Y obviamente lo que vamos a medir es la estrategia, ¿no? Cómo hacen el equipo, digamos, gerencial para poder, digamos, enfrentar de la mejor manera posible esta coyuntura. Ok. Luego, otra pregunta nos dice, ¿cómo se evaluaría a una cooperativa que tiene en su mayoría socios informales? ¿Esto cambia algo? Nosotros somos una cooperativa que labora dentro de un mercado. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar a entidades financieras cuya cartera principalmente es el sector informal. Tenemos una metodología desarrollada y comprobada por más de 20 años. Entonces, no tiene nada que ver la nota si tú te diriges al sector informal.
Lo más importante es que tú estés mapeando tus riesgos, tengas claridad en la estrategia, veas tu nicho, ¿no? Les voy a contar un caso muy rapidito. Nosotros vimos el caso de Costa Rica, ¿no? Tuvimos, y me pareció impresionante el trabajo que están haciendo alguna entidad ahí. Y ellos, si bien es cierto, sí están golpeados en parte por digamos, porque las reprogramaciones las han dado, ha habido un grupo de clientes, sobre todo los microagricultores, ¿no? Informales, por supuesto, unos microagricultores, que hoy tienen más trabajo que nunca. Entonces, la misma gerenta Sí, general de esa empresa les dice, pero cuéntame, o sea, ¿cómo has logrado? ¿Por qué vienes a pedirme más plata? Todo el mundo está más bien reprogramando. ¿Qué ha pasado? Y dice, no, pues lo que claro. pasa es que actualmente existe más demanda sobre la papa, digamos, el tubérculo costarricense, porque antes pues importaban todo procesado, bien y tal. No, ahora se está dando mucho énfasis al producto nacional, ¿no? Y entonces este microagricultor hoy tiene una demanda que no, o sea, que tiene que atender una demanda muy grande que le obliga a pedir más capital de trabajo para poder atender esta nueva necesidad, ¿no? Entonces, genera más empleo y genera más ingresos y tiene una demanda como no la tienen probablemente varios de los negocios actualmente, ¿no? Entonces, bien interesante, ¿no? Y otros han hecho, por ejemplo, el tema de cómo atendemos a los informales, digamos, en esta situación, han hecho convenios con algunos supermercados, con algunos puntos de agentes bancarios, por ejemplo, ¿no? Para poder llegar lo más rápido posible a su sector informal. Estamos acostumbrados a trabajar con el sector informal y de hecho MicroRate tiene justo ese compromiso, ¿no? Digamos, de evaluar, de enfocarnos en instituciones microfinancieras que atienden justamente al sistema informal porque creemos que las microfinanzas tienen que ser un mecanismo de alivio de pobreza. Perfecto. A ver, acá también nos consultan qué sucedería si la cooperativa no está de acuerdo con la evaluación que ha obtenido. Yo le entiendo como si, por ejemplo, yo tuve cierta calificación y ya logré mejorar los aspectos que tú nos has colocado dentro de esta calificación de riesgos. Inmediatamente que yo ya mejoré estos aspectos que tú nos has colocado, ¿yo puedo volver a solicitar una calificación o tiene que pasar un tiempo prudente? No sé, ¿cómo sería en ese caso? ¿Puede ser inmediatamente una vez que yo creo que ya estoy listo para una nueva calificación o no? Sí, a ver, podrían pasar, muy buena la pregunta, eh, ustedes tienen un tiempo para poder, digamos, enviar sus observaciones sobre el borrador del reporte de calificación. ¿Ya? Generalmente son en promedio unos 3 días más o menos útiles en los cuales ustedes nos envían digamos, sus observaciones sobre lo que nosotros hemos anotado. Puede ser de fondo, puede ser de forma, pero tiene que estar muy bien sustentado, ¿no? Usualmente, digamos, en, Ok, en la historia de MicroRay, generalmente o sea, nos preocupamos mucho por sustentar muy bien las observaciones, ¿ya? Y, claro. digamos, no hemos tenido, ¿qué te diría, no? Pues es un 0,5% que tal vez haya tenido, pero eso por un lado te podría decir, ¿no? Pero nuestros clientes generalmente ya se concentran en las observaciones que hemos dado y trabajan sobre eso. Ahora, Fiorella, también tengo que ser honesta contigo, en decirte y con todos ustedes, en decirles que puede acontecer algo como esto, por ejemplo, ¿no? Es una externalidad, Claro, algo que de hecho, o sea, ustedes pueden haber mejorado, pueden haber hecho hasta diciembre del 2019, ¿no? Está muy bien, o lo que le pasó, por ejemplo, a nuestros clientes en Argentina. Ellos colocaban maravillosamente bien, recuperaban muy bien, unos índices de calidad de cartera fantásticos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero el contexto claro. simplemente, o sea, les impedía mejorar, digamos, la calificación, porque era obvio que en cualquier momento Argentina entraba en un default con sus acreedores y volvía otra vez la espiral de la devaluación, volvía la espiral de la, digamos, de la inflación, etcétera, ¿no?
Entonces, esto es un elemento que actualmente, pues sí, ha pegado, por ejemplo, en estas economías, especialmente en las más frágiles en manejo macroeconómico, ¿no? Ujú. Perfecto, a ver, y una última pregunta, que la verdad sé que lo has explicado bastante bien, pero creo que sí deberíamos, digamos, hacerla para poder cerrar, es Ujú. ¿cuáles son los factores decisivos para obtener una excelente calificación de riesgos? Yo sé que hablaste sobre la parte estratégica, crediticia, operacional y financiera, pero cerrándolo, digamos, en global, ¿qué nos podrías decir? Sí, gracias, Fiorella. Mira, honestamente creo que la estrategia es fundamental, ¿no? El balance de poderes a nivel de consejo de administración, equipo gerencial, que sea un aporte, que no sea una lucha, ¿no? Tienen que Claro. colaborar, porque al final todos están dentro, o sea, todos tienen que perseguir un mismo objetivo y tienen que trabajar como equipo. Si alguien les bloquea, es obvio que se convierte en un retraso para, digamos, el progreso, ¿no? Digamos, un retraso en la cooperativa, digamos, limitaría el progreso, digamos, de la empresa, ¿no? Entonces, para Ujú. nosotros es fundamental que en las instancias más altas de toda entidad financiera la estrategia esté clara, que haya mucha comunicación, que exista la rendición. Ese es uno de los aspectos fundamentales. El otro aspecto es el de la cartera, como les decía. ¿Por qué? Porque es innegable, Fiorella, que la cartera de crédito, al ser el principal activo, tiene un impacto inmediato en la salud financiera. Si tú no tienes un buen diseño de cartera, perdón, de diseño de política de crédito, con certeza no vas a poder recuperar a tiempo. Y por lo tanto, tenemos que ser justos también con quienes dejan sus depósitos en sus entidades financieras. Hay que ser responsables y por eso es que la calidad de la cartera, siendo el activo principal, pues tiene que ser evaluado en su dimensión correcta y es importante. ¿Sí? Y obviamente yo creo que teniendo la gestión de la calidad de la cartera bien mapeada, ustedes están asegurando prácticamente una buena salud financiera. Claro está también que hemos visto casos, siendo nuevamente transparente y honesta con usted, es el hecho de que se pueda mantener parámetros de eficiencia, ¿no? Eficiencia, prudencia en las reservas de provisiones, para que en estos momentos de coyunturas adversas pueden ustedes soportar, tolerar un poquito más, ¿no? Digamos, digamos, lo que pueda estar aconteciendo, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, aquellas instituciones que previeron más la gestión de riesgos o que la implementaron, ¿no? Están capeando mejor este temporal. Sí. Listo, María Belén. Entonces, muchísimas gracias. Esas han sido todas las preguntas por ahora. Realmente agradecemos tu participación, agradezco la participación de todos los asistentes. Quiero mencionar también que Microrate trabaja actualmente con Cooperativa Pacífico. Nosotros tenemos una calificación social brindada por Microrate de 5 estrellas, nosotros hemos obtenido 3.5. Hemos trabajado anteriormente en la calificación de riesgos con ellos y por ello es que hoy María Belén, que es amiga de la casa también, está, Gracias. está liderando la exposición del día de hoy. Para todos los asistentes, los que deseen, por favor, escríbanme al WhatsApp o al correo y yo les voy a estar enviando los contactos de María Belén, si tú me lo permites, por favor, Por favor, para que... encantada, encantada de poderles ayudar, ¿no? Estamos atentos a ayudarles, ¿no? En esta situación. Por favor, siéntanse libres de contactarnos. Pues encantada. Perfecto, entonces creo que la mayoría o todos los asistentes del día de hoy cuentan con alguno de mis contactos. Escríbanme y con mucho gusto estaré pasando el contacto de María Belén, que hoy en día es aún más importante contar con una calificación de riesgos. Ya lo era hace un tiempo, pero creo que cada vez nos lo solicitan mucho más y lo tenemos en cuenta. Gracias a todos por estar con Gracias. nosotros el día de hoy. Esperamos poder seguir con estos webinars. De hecho, estaremos pasando encuestas para ver qué es lo más importante para ustedes en esta coyuntura y así poder tener muy buenas charlas próximas.
Que tengan una linda tarde y gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, María Belén. Gracias a todos. Hasta luego.